Para la mayoría de las personas, el dinero simplemente aparece. Un cajero automático entrega billetes, una transferencia bancaria brilla en la pantalla. Pero detrás de esta aparente sencillez, se esconde un sistema complejo y cuidadosamente diseñado. El dinero no es solo papel o cifras digitales, es un contrato implícito, un pacto silencioso entre quienes lo emiten y quienes lo utilizan. Mientras las economías sigan funcionando y la confianza permanezca intacta, este acuerdo será la base de la civilización moderna. ¿Quién controla el dinero? ¿Cómo se crea? ¿Qué determina cuánto se imprime? Y sobre todo, ¿cómo llega desde una imprenta o de un servidor hasta tus manos? Es un proceso complejo, pero intentaremos explicarlo. Primero, debemos entender que el dinero físico, billetes y monedas, representa solo el 3% de todo el dinero existente. El resto es digital, flota en los servidores de los bancos. Los bancos centrales orquestan el nacimiento del dinero. Instituciones como la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de México, entre otros 211 bancos centrales del mundo, deciden su creación. Cada decisión sobre cuánto imprimir no es casualidad, es un cálculo cuidadoso para mantener el equilibrio de la economía. Los bancos centrales forjan los lineamientos y reglas, pero estas decisiones son mucho más que simples billetes saliendo de una imprenta. Es una danza cuidadosamente orquestada. La decisión sobre cuánto dinero debe crearse no se trata de un capricho, sino de un cálculo milimétrico. Imprimir demasiado puede desatar el caos inflacionario, imprimir muy poco, paralizar la economía. Por eso, cada decisión se toma tras un análisis riguroso, considerando factores como la inflación, el crecimiento económico y la demanda de efectivo. Los billetes no aparecen mágicamente. El viaje del dinero comienza en las casas de moneda certificadas por los bancos centrales, donde se imprime el dinero físico, y en los servidores del Banco Central, donde se crea digitalmente con un clic. Desde allí, entra en circulación de dos formas principales. Una es que los bancos centrales inyectan dinero directamente comprando bonos del gobierno o activos financieros a los bancos comerciales. Al hacerlo, depositan dinero nuevo en las cuentas bancarias de los gobiernos o de los propios bancos comerciales, y a partir de ahí, estos lo ponen en circulación a través de préstamos a empresas o personas, pagos de salarios, inversiones en infraestructura, etc. Esta intervención directa es política monetaria para ayudar a la economía en tiempos de crisis, como lo hicieron en la crisis financiera de 2008 o la de 2020. Los bancos centrales crean grandes cantidades de dinero para comprar activos. Esto evita el colapso del sistema financiero. La segunda, que está relacionada con la primera, es que el gobierno decida inyectar dinero. El gobierno tiene un papel clave en la circulación del dinero a través del gasto público. El gobierno recauda dinero mediante impuestos del dinero ya existente, y este lo utiliza para su propio funcionamiento y para beneficio de la sociedad, construyendo infraestructura, mejorando la seguridad o la salud. Pero si por alguna razón necesita más dinero del que recauda, emite deuda pública, bonos, que compran inversionistas particulares, bancos comerciales o el Banco Central. En algunos casos, el gobierno directamente negocia con el Banco Central para crear dinero y este se lo da al gobierno. También los gobiernos pueden pedir prestado de organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial, o de otros gobiernos. Una vez que vende sus bonos o recibe el préstamo, toma el dinero y construye infraestructura o financia programas sociales, y ese dinero fluye hacia empresas y personas. Sin embargo, este flujo de dinero tiene un costo: la deuda. Al hacer esto se genera una deuda, ya sea con el Banco Central, con los organismos internacionales o con los inversionistas privados.
Hoy los gobiernos son los mayores deudores del sistema financiero mundial. Y es aquí donde tenemos que parar un poco y preguntarnos qué pasa cuando la deuda del gobierno de un país supera su capacidad de pago. Cuando un gobierno no puede pagar su deuda, ni los intereses ni el capital, entra en default, en incumplimiento. Esto desencadena consecuencias devastadoras. Pensemos qué pasa cuando una persona tiene deudas mayores que sus ingresos, qué pasa si no puede pagar su hipoteca, quien se convierte en el dueño de esa propiedad que dejó en garantía por un préstamo de dinero. ¿Qué pasa con su historial crediticio? Se va a las listas negras y nadie le vuelve a prestar. Si la deuda del gobierno excede su capacidad de pago, en manos de quien queda el futuro de un país entero por las malas decisiones de unos cuantos inconscientes. Lo primero que sucede es un colapso de la confianza. Los inversionistas pierden confianza en ese país, lo que dificulta que pueda pedir prestado nuevamente. La moneda local suele devaluarse, aumentando el costo de importar bienes esenciales. Inflación o hiperinflación. Desempleo, dejando gente en la calle sin esperanza. Los acreedores, como el FMI o tenedores de bonos, pueden exigir reformas económicas a cambio de renegociar la deuda. Esto puede incluir recortes en gasto público, aumentos de impuestos y privatización de empresas estatales. Como ejemplo, Argentina en 2001 incumplió con el pago de 93.000 millones de dólares. Hubo recesión, saqueos y una crisis social masiva. En Grecia en 2010 recibió rescates de la Unión Europea y el FMI, pero tuvo que implementar duras medidas de austeridad y privatizar muchas cosas como salud y educación. En México en 1982 incumplió con los pagos de su deuda externa y tuvo que recurrir al FMI y al Banco Mundial para reestructurar su deuda. A cambio tuvo que implementar políticas de austeridad, privatizaciones y reformas económicas, muchas de ellas impopulares. Pareciera que vivimos en un mundo donde las naciones no son soberanas en el sentido estricto, sino actores en un juego peligroso, el juego de la deuda. Un juego donde los números no son solo cifras en una hoja de cálculo, sino cadenas invisibles que atan economías enteras a decisiones pasadas, presentes y futuras. Cada país juega con sus propias cartas. Estados Unidos, la potencia más grande del mundo, debe la asombrosa cifra de 33.5 billones de dólares, una montaña de deuda que supera el tamaño total de su economía, equivalente al 125% de su PIB. Y sin embargo, sigue jugando, confiado en que el mundo entero respalda su moneda. México, aproximadamente debe 800.000 millones de dólares, equivalente al 50% de su PIB. Japón debe más del 260% de su Producto Interno Bruto. ¿Cómo sigue funcionando un país tan endeudado? La respuesta es simple, pero escalofriante: confianza. La fe en que los acreedores seguirán financiando su estilo de vida, en que las reglas del juego no cambiarán de un día para otro. En esta danza entre el dinero y los sistemas económicos y financieros, muchos están en el escenario dando su mejor esfuerzo, mientras otros se mantienen en las sombras, cómodos en sus butacas, bebiendo champán. Utilizan el endeudamiento como un arma geopolítica. Ofrecen préstamos a países en desarrollo, pero cuando no pueden pagar, exigen algo más valioso: recursos naturales, control de puertos estratégicos o la apertura de mercados. La deuda no es solo una herramienta económica, es un arma política. Quienes la controlan el destino de las naciones. Los bancos centrales, con sus políticas monetarias, son los árbitros de este juego. Cada préstamo, cada gasto público, cada emisión de bonos es una jugada estratégica en este tablero global. Y nosotros somos las piezas del tablero. Mientras el dinero fluya, el juego continuará. Pero ¿hasta cuándo podrán estirarse las cuerdas antes de que se rompan?